Esta es una relativamente reciente. Mi papá falleció en 2020 a causa de COVID, y por cómo estaban las cosas en ese entonces, nunca pudimos despedirnos de él. Así que tiempo más tarde, como por 2021, a mi mamá se le ocurrió contactarse con una medium para que pudiéramos hablar con mi papá y, de cierto modo, despedirnos de él como se debía. Nosotros somos de Guerrero, y la medium se encontraba en Ciudad de México, así que se realizó una llamada para la sesión. Creo recordar que por ese entonces había visto tu video de Desmintiendo Mitos, en el que hablabas sobre casos de mediums y los desmentías, y estaba algo escéptico, pero no quería quitarle a mi mamá esa ilusión de poder hablar con mi papá una última vez, así que no dije nada y participé en la misma. La llamada iba normal, la medium nos decía que mi papá estaba en un lugar blanco, que se encontraba bien y que nos quería, lo que supongo yo sería normal en una sesión, pero de pronto, la medium empezó a decir que había otro espíritu que quería hablar con nosotros, y estaba mencionando constantemente que quería comunicarse con el hijo mayor. Yo soy el del medio, así que esto se me hizo bastante raro. La medium comentó que dicho espíritu estaba relacionado con nosotros, que era una tía de mi mamá. Cabe aclarar que era una tía que falleció en extrañas circunstancias, a tal punto de que la familia de mi mamá cree que la señora fue asesinada por su esposo para quedarse con la herencia. También estaba buscando comunicarse con mi hermana menor, y de toda esa mezcla de información, la medium dijo: "Cuiden al mayor, que use casco". La medium preguntaba por el mayor, pero cuando le decíamos que no había un hijo mayor, se le hacía extraño, ya que el espíritu estaba mencionando constantemente eso y preguntando. Así que, como buena creepypasta que se respete, no le dimos importancia, y seguimos con la llamada. La llamada terminó, y con los sentimientos a flor de piel, mi familia y yo estábamos de cierta forma alegres por habernos despedido de mi papá. No obstante, todavía se nos hizo raro lo último que nos comentó la medium, pero para evitar cualquier cosa, mi mamá me prohibió subirme a una moto para seguir los designios de la tía de mi mamá, algo radical, pero bueno, en ese tiempo no sabía manejar en moto, así que no me opuse. El tiempo pasó, unos 2 meses para ser exactos. Mi mamá recibe una llamada de su hermana, mi tía, la cual comunica que un primo de mi mamá, el hijo mayor de la tía de la llamada, había fallecido. La causa: iba ebrio en su moto a toda velocidad hasta que chocó con la parte trasera de un camión. Se destrozó el cráneo por completo ya que no usaba casco. A mi mamá y a nosotros nos pareció impactante la noticia, ya que nos dimos cuenta que la tía nunca se refirió a mí, sino a su propio hijo, y nos sentimos bastante inquietos por eso mismo. Asistimos al funeral, y en medio del trayecto de regreso a casa, nos pusimos a reflexionar sobre lo acontecido. Mi mamá a día de hoy siente algo de culpa. Cada que mencionamos el tema ella siempre comenta que, de haberse dado cuenta, le habría comentado a su primo sobre el mensaje para que no le pasara nada malo. Por mi parte, si bien no creo mucho en eso de las mediums, la situación se me hizo muy específica, y de dicho elemento específico, me siento algo raro al haber vivido algo así, como que una parte de mí sabe que simplemente fue una coincidencia, pero otra parte sabe que todo eso pudo tener un factor paranormal. Aquí la mía. Posiblemente no sea paranormal, pero fue medio extraña. Estaba yo una noche cualquier otra, dormido profundamente, cuando el ruido de mi puerta abriéndose me despertó. Vi una figura negra entrando a mi cuarto. Era mi mamá. Cuando le estuve por preguntar para qué me estaba asustando, me preguntó si podía dormir en mi cuarto, porque en el suyo había un ruido extraño. Salí a comprobar que era porque no confió en el oído de mi madre. Al principio no oí nada extraño. Pum, pum. 2 pasos extraños se escuchan. Suena a algo animal, más como una especie de gato gigantesco que una persona. Se empiezan a escuchar una especie de maullidos, no sabría describirlo salvo como un gato gigantesco con voz grave intentando imitar los maullidos de un humano. Sabía que los gatos hacen ruidos raros, soy un entusiasta de los animales, los he escuchado ladrar, imitar voces humanas y llantos de bebés. Este no era ninguno. Los pasos van de 2 en 2, fuertes, audibles, pero casi delicados. Mi madre, algo asustada, me dice que lo escucho cerca de su cuarto, que tiene una ventana.
Por culpa de mi madre tuve que descartar el revisar. La noche siguiente no se oyó nada, ni la siguiente, ni la que le siguió. Fue la primera y última vez que escuché algo así. Tengo la costumbre, ya desde niño, de antes de dormir crear una especie de protección en mi pieza, rezando el ángel de la guarda mientras me imagino que con las manos creo una especie de paredes invisibles que me protegerán de cualquier fantasma o criatura extraña. Al ir creciendo empecé a creer que simplemente era una tontería que no servía para nada, pero resulta ser que sí funciona, y esto recientemente lo comprobé mediante sueños y situaciones extrañas que tuve. En un sueño de lo más random de repente estoy en mi pieza mirando hacia mi puerta que estaba abierta y veo una especie de criatura emplumada que tenía la silueta de una persona, pero cubierto por plumas como si fuera un búho. No recuerdo que tuviera pico, pero sí que tenía unos enormes ojos amarillos. Este me miraba a través de la entrada, como si no pudiera entrar y realmente no sentía nada de miedo. En otro sueño estoy como en una especie de casa de madera, llena de adornos arriba de una mesita, como si fueran esas típicas casas de las abuelas. Yo miraba hacia un ventanal donde sentía que del otro lado me observaba una sombra que, cuando me acerco a verlo mejor, este simplemente se transforma en un oso de peluche tamaño humano. Caminaba hacia mi casa sobre la calle de la avenida cuando veo detrás mío que venía corriendo un caballo negro hacia mí. Solo se le distinguía una silueta de caballo y era pura oscuridad. Intenté correr, pero las piernas no me dieron, y el caballo simplemente pasó al lado mío caminando relajadamente. En una ocasión mi hermano contaba que era acosado por una sombra que no lo dejaba dormir y dejaba una especie de olor a podrido, casi como el típico ente maligno a quien lo mandan a molestarte. Yo me quedé a dormir con él e instalé esa misma protección en su pieza, y me quedé hasta el amanecer despierto. No pasó nada en toda la noche, y luego de eso dejó de ser acosado por esa criatura o ente. En esa misma pieza una vez me quedé a dormir con mi sobrinito, y tuve un sueño donde despertaba y volteaba hacia la puerta y veía que se abría y se asomaba una especie de ser pálido y escuálido que solo tenía unas manchas negras que hacían de ojos y boca. Solo se me quedó mirando hasta que acabó el sueño. Lo curioso es que mi hermano contó que soñó con varios de ese mismo ser que fueron corriendo hacia él en su cama mientras tenía a su hijo en brazos despertando todo asustado, razón por la cual a esos seres yo los llamo ladrones de bebés, además de que creo que me tienen miedo o simplemente no pueden atacarme. Mi prima me ha contado que ya ha tenido episodios de parálisis el sueño, en ellos un anciano todo podrido y lleno de gusanos iba a molestarla, por lo que instalé esa protección mientras estaba parado frente a su casa, imaginando que lo instalaba en su pieza y de verdad que ya no volvió a tener esos episodios, aunque no sé si tuvo que ver mi intervención ya que ella también hizo rituales para evitar esas parálisis. Sí, perdón por hacerlo tan largo, pero jamás oí a alguien quien haya sido capaz de crear una protección así, y eso que no practico artes paranormales o demonología ni tengo la pieza llena de santos. Vivo en El Salvador ya desde hace 30 años. En el municipio que vivo habían por el 2018 muchos pandilleros y era común verlos en la calle desgraciadamente. Yo trabajaba en un cibercafé donde había videojuegos, ahí uno de esos pandilleros me contó una historia. Dejando el contexto comienzo. Mi familia tiene un terreno de como 2 hectáreas abandonado que se ha hecho bosque. Los pandilleros iban ahí en las noches para hacer no sé qué. Este pandillero me contó que hacía una semana estaban en sus cosas cuando un señor alto vestido de negro y con un gran sombrero ancho se les acercó y les dijo que se fueran de su propiedad, a lo que ellos corrieron sin ver atrás. Me dijo que no lo siguió ni nada, y cuando salieron del terreno llegaron a sus casas, para estar luego una semana ingresados en un hospital por calenturas. Un poco más de contexto. Según mi abuelo ya fallecido y una señora anciana, hace más de 100 años vivió un señor que de la noche a la mañana se hizo rico y compró todo el municipio. Cuando murió, su hijo mayor perdió todo, pero su hijo menor, mi bisabuelo, pudo conservar parte de esos terrenos los cuales he mencionado. Eso por parte de mi abuelo. Ahora, por parte de la anciana, me decía que un hombre había vendido su alma al diablo para hacerse rico. Cuando murió, su familia lo perdió todo, y tenía el mismo nombre de mi tatarabuelo. ¿Coincidencia? Otra historia, cuando tenía creo 12 a 13 años, estaba en cuarto año de la escuela.
A una profesora se le murió su madre y como estudiábamos a una distancia cercana al cementerio, como a 1,5 km, decidimos ir al entierro. Cualquier cosa era más interesante que estar en clases. Como niños preadolescentes nos aburrimos y fuimos a pasear al cementerio. Eran las 2 o 3 de la tarde y un cementerio pequeño de unos 1000 a 2000 metros cuadrados. La cosa es que viendo las tumbas, encontramos una que tenía exactamente mis 3 primeros nombres. Solo el cuarto era ligeramente diferente. Había nacido el mismo día que yo, pero en un año diferente, y había fallecido el mismo día de su cumpleaños, pero 30 años después. Eso fue todo lo que vimos con mis amigos. No teníamos teléfonos con cámara, solo lo vimos y ya. Eso fue como en agosto. En noviembre de ese año fui al cementerio a buscar la tumba y mostrarla a mis primos. Jamás la volví a encontrar. La busqué por años y nada. Volví a hablar con esos amigos y recuerdan el suceso, pero nada más esa tumba desapareció. Un último relato, y con pruebas. Cuando trabajé en el cibercafé allá por el 2016 o 2017, tenía unas cámaras de seguridad las cuales quedaban prendidas de noche. La cosa es que encontré una mañana un collar de pendientes de plástico esparcido en el suelo. Pregunté al dueño si había llegado en la noche o algo, y nada. La cosa es que me puse a revisar las cámaras, y estas captaron algo que parece, valga la redundancia, una aparición. Es un poco difícil verlo al inicio, pero es exageradamente claro que algo sale de una habitación donde estaban los videojuegos y se mueve hacia otra habitación. Nunca pregunté la historia del lugar ni nada, tampoco vi o sentí nada, pero eso fue curioso. Corría el año 2010, estaba en la universidad, pasaba por un muy buen periodo. En esos días mi hermano, con el cual compartía habitación, me cuenta que ha tenido sueños extraños. Sueña que una especie de cuervos le pican la garganta con unos pinchos, me decía así que se sentía muy real. No le di demasiada importancia. No recuerdo si fue al día siguiente, pero en la noche, ya durmiendo, no sé si desperté, fue un sueño o parálisis del sueño, pero vi frente a mí, flotando, una masa amorfa, similar al cuero. Parecía un trapo hecho de carne con ojos, tentáculos y una aura extraña. Recuerdo simplemente despertar del susto al instante luego de quejarme de miedo unos instantes. También recuerdo haber visto hacia la cama de mi hermano, y efectivamente, vi lo que me había descrito en sus sueños. No volvió a pasar, y no tengo idea qué pudo haber sido. Ok, aquí va una. Siendo yo. Estoy solo con mi gato. Me acuesto en la cama mientras veo la televisión. De pronto empiezo a sentir mucho sueño, lo cual es raro porque no estaba cansado, además siento mi cuerpo entumecido acompañado de un zumbido muy fuerte en los oídos. No aguanto más y caigo dormido. Siento una sensación similar a la parálisis del sueño. Mientras tengo los ojos cerrados escucho a mi gato gruñir. Con todas mis fuerzas trato de abrir los ojos y voltear a ver a la posición donde se encontraba mi gato. Veo que mi gato está en posición defensiva con el pelo todo esponjado. Me digo a mí mismo, ¿a qué rayos le gruñe? El gato está mirando a la puerta. Miro a la puerta. Se encontraba entreabierta. Hay una sombra con ojos amarillos muy brillosos asomándose. Empiezo a escuchar un enjambre de murmullos en una especie de lengua extraña en mi oído. De pronto miro hacia otro lado de la habitación, y veo otra sombra también con ojos amarillos en una esquina de la habitación. Medía al menos 2 metros. No puedo mantener mis ojos abiertos y caigo dormido. Desperté por la mañana como si nada hubiera ocurrido, mi gato estaba bien, no había indicios de que alguien hubiera entrado a la casa. La verdad no sé si fue una alucinación o qué. Pero fue algo raro. Empezaré comentando que a lo largo de mi vida he tenido algunas experiencias tanto paranormales como extrañas, sin contar las experiencias de mis familiares que sin duda alguna me dan a pensar que mi familia tiene algo para traer tantas cosas raras. Cada historia que contaré no tienen una cronología fija. Primera. Seré sincero, no recuerdo mucho de mi infancia. Soy muy malo con la memoria y conozco de mi pasado gracias a mi familia.
Solo tengo vagos recuerdos de algunas cosas muy específicas. Mi familia siempre me ha contado que de pequeño yo sufría de constantes convulsiones y gracias a eso estuve hospitalizado una vez por la gravedad de la convulsión. Solo recuerdo despertar en un cuarto del hospital con las luces apagadas, con mi mamá a mi lado, dormida en una silla, y enfrente de mí, a unos 4 o 5 metros de mi cama, había un Cristo de madera colgado junto con un reloj de pared. No me sentía asustado, solo cansado y con sueño, así que me dejé llevar por el sueño y preferí descansar un poco. Lo siguiente lo voy a contar lo mejor posible. Todo estaba oscuro. Sentía que estaba en un lugar donde todo era pesado y lento, era una sensación horrible e incómoda de experimentar. En un instante el ambiente cambió y todo se sentía ligero y rápido, acompañado de unas voces, de hombres, mujeres y niños. Podía escuchar como si estuvieran en su día a día, un niño despidiéndose de alguien, una mujer hablando, un panadero que ofrecía sus panes. ¿Cómo sé que era un panadero? Porque me llegó el olor a pan fresco recién hecho. El resto de las voces las podía escuchar, pero no recuerdo qué decían. De repente, todos me comenzaron a gritar de una manera agresiva y acosadora, seguían hablando lo mismo, pero me estaban gritando. La sensación era igual de horrible que al principio, las voces gritando y todo a mi alrededor se sentía pensado y lento. Tomen como referencia los sueños timeicos. A los pocos segundos de nuevo todo cambió. Me volvía a sentir ligero y las voces se calmaron. Intenté abrir los ojos y pude ver que las manecillas del reloj que tenía enfrente se estaban moviendo de izquierda y luego a la derecha, la velocidad cambiaba de lento a rápido junto con las voces. Todo se repetía una y otra vez sin ningún final. Sentía que no me quedaba fuerzas para seguir despierto. Al final me quedé sin energía alguna y todo volvió a estar en calma. Al día siguiente le conté la experiencia a mi mamá, y a su vez ella le contó a una enfermera del hospital lo que me había pasado. Vi que la enfermera le comentó algo de vuelta, pero no supe qué le había dicho, hasta unos años más adelante que mi mamá le estaba contando lo que me pasó en el hospital a una de sus amigas de trabajo y pude escuchar lo que le había dicho la enfermera. Las voces que escuchó su hijo eran las voces de las personas fallecidas aquí. ¿Por qué la enfermera le dijo eso a mi mamá? Simple. Hace unos años ahí en ese hospital había fallecido un hombre que era dueño de una panadería que quedaba a unas calles. Anteriormente yo vivía con mis abuelos. Ellos viven en una casa grande, donde la calle pavimentada se había acabado hace varios kilómetros, y las montañas parecían estar a unos pocos kilómetros de cercanía alguna. El lugar donde viven es tan inmenso que puede tener el tamaño de un estadio de fútbol promedio. Eran muchas hectáreas de árboles, tanto frutales como de sombra. Siempre el ambiente era cálido, por el día es pasable el calor y por las noches solo hay que mantener las ventanas abiertas para que puedas temblar de frío. Un poco como la casa de Coraje. Mi abuelo construyó el piso de arriba. Abajo está el comedor, la cocina y el baño, y arriba 2 cuartos. En la cocina hay un gran ventanal de color azul y verde donde sin problema alguno podías ver todo lo que había afuera, mayormente podías ver un pastizal o algunas cosas que cultivaban mis abuelos. Y en el piso de arriba puedes ver todo lo que está a tu alrededor y más. Hay muchas historias raras que me pasaron en esa casa e iré poco a poco contándolas. Me levanté una noche para tomar agua, bajé las escaleras y atravesé la puerta que daba al piso de abajo, bajé otros 3 escalones más para llegar a la cocina y beber mi agua fría. Al terminar subí los 3 escalones y vi la luz de la luna. Atravesaba todo el ventanal, me quedé hipnotizado un momento por la belleza de las luces verdes y azules que se podían ver gracias al color de algunas partes del ventanal. Veo hacia la oscuridad que hay afuera de la casa, y me doy de cuenta que a lo lejos hay una mujer de vestido blanco bailando y saltando al mismo tiempo de un lado para otro, como si estuviera feliz. La luz de la luna hacía ver su vestido de un color blanco brillante. Comencé a detallar un poco más a la mujer, y me asusté al ver algo aterrador. La mujer no tenía cabeza. Era un cuerpo con un vestido blanquecino que bailaba sin cabeza en los pastizales, de felicidad y frenéticamente. Mi corazón comenzó a saltar del miedo y pavor, la mujer no notaba mi presencia, así que intenté tomar todo el valor posible y salir corriendo por las escaleras para entrar al cuarto donde dormía con mis abuelos y acostarme en mi cama rápidamente. Nunca le comenté eso a mis abuelos porque pensarían que era por los videojuegos y me prohibirían jugar o algo así, ¡qué pendejo! Más adelante dejé de ir a beber agua por las noches.
Un tiempo después estaba durmiendo en mi cama, era de noche y la luz de la luna pasaba por una de las ventanas que había en el cuarto. La luz entra y queda fija en una pared que está enfrente de mí, es una luz blanquecina, no como la luz de una linterna o un faro, es la luz legítima de la luna. Recordemos que donde viven mis abuelos es un lugar alejado de casi todo y la mayoría de las luces son de la casa mis abuelos y cuando ellos apagan las luces todo queda en una penumbra absoluta. Esta luz comenzó a moverse en varias direcciones, de manera rápida, de izquierda a derecha y de arriba a abajo hasta que se posó en la entrada del cuarto y pude ver a un niño parado mirándome fijamente. El niño iba vestido con un traje elegante de los años 1900 más o menos y en su hombro tenía puesta una mano femenina. No sentía miedo porque pensaba que estaba en una pesadilla o algo parecido, cerré mis ojos para quedar dormido de nuevo. Al siguiente día tomo valor y le cuento a mi abuela sobre esto, con miedo a que me quite mis juegos. Ella me mira y me pregunta: ¿es la primera vez que los ves? Y digo que sí. Hoy mismo los dejarás de ver. Ella se levanta y deja un balde de agua afuera de la casa, sale unos minutos con un paraguas en busca de algo por el terreno y comienza a llover hasta el punto que el balde se llena. Mi abuela regresa con el balde lleno y unas flores de un color morado oscuro. Pone las flores en el agua y el agua cambia a un color amarillento, ella me dice que me tengo que bañar con eso, le hago caso y me baño sin ningún problema. Esa noche duermo más que bien, la luz de la luna no volvió a moverse y el niño con la mujer no regresaron, diría que fue la mejor noche de sueño que he tenido en toda mi vida. Al día siguiente ella me pregunta: ¿volviste a verlos? Yo claramente le dije que no. Pasaron los años y me surgió la duda de saber si lo que vi eran fantasmas, y le pregunté a mi abuela sobre el asunto. Son espíritus, almas en pena que buscaban comunicarse contigo. Me explicó que no son espíritus malignos ni muchos menos, simplemente son entidades que tienen la finalidad de comunicarse para intentar terminar algo que en vida nunca pudieron. Mi abuela dice que la mejor manera de dejar descansar a esas entidades es cortar todo lazo que les permita comunicarse con los seres vivos. El baño que ella me dio fue de alguna planta en específico que de verdad no recuerdo su nombre, si logro hablar con ella dejaré el nombre por aquí. Actualmente vivo con mi mamá en un lugar mucho más cercano a la civilización. Cerca de nosotros había árboles, de todos uno destacaba ya que era totalmente blanco y seco, pero era el único de todos los árboles que florecía cada año sin ningún problema, mientras que los demás, a pesar de estar vivos y marrones, siempre estaban secos. Un día le pregunté a mi mamá por qué sucedía eso con ese árbol, a lo cual ella me respondió: ahí hacían brujería. Me comienza a contar que muchas veces llegaban camionetas caras de color negro, las cuales formaban un círculo alrededor del árbol y no permitían ver qué hacían ahí. El árbol estaba seco por la cantidad de brujería que hacían ahí, ya que lo utilizaban como medio para comunicarse con lo que sea que esa gente creyese. Muchas veces me puse a buscar alrededor y podía aún encontrar muchas cosas, como velas y otros artículos de brujería. Lo que más me asustó fue encontrar en una pequeña bolsa negra una foto de un hombre envuelta con un hilo de color rojo. Claramente lo dejé ahí tirado y jamás volví a ver eso. Pasaron los años y el árbol terminó por caerse de lo podrido que estaba. Soy una persona que anteriormente sufría de parálisis de sueños constantes que jodían mucho mis tiempos de descanso. Ya sabía cómo tratar con ellos, pero era tedioso intentar dormir sin caer en una parálisis. Una de mis experiencias más fuertes fue una vez que me quedé dormido una tarde en mi cama y casi de inmediato caí en una parálisis. Sentía las muñecas de mis manos apretadas, como si alguien las sujetara con mucha fuerza. Podía escuchar la combinación de estática de televisión junto con una especie de tormenta de arena al mismo tiempo y sentía como alguien ponía algo parecido a un codo justamente en mi pecho, apretándolo lo más profundo que podía. El dolor era insoportable, intentaba despertar pero no podía, era como si mientras más lo hiciera más difícil se hacía despertarse. Entre todo ese forcejeo sentí una fría y pegajosa lengua tan larga como mi brazo pasar desde mi cuello hasta mi rostro. Sentía una respiración pesada y un calor comenzó a sentirse a mi alrededor. Empecé a asustarme, pensando que estaba en algún infierno y lo que fuera que estuviera encima de mí era un demonio saboreando su próxima alma. Intenté con todas mis fuerzas hasta que desperté saltando de la cama, sudando como un dolor en el pecho y las muñecas adoloridas.
Me calmé, intenté volver a dormir, pero volví a tener parálisis de sueño, con el mismo ruido y calor infernal, solo que sin esa cosa. Despertaba y caía a los 2 segundos dormido, volvía a lo mismo, y así varias veces hasta que me cansé y decidí quedar despierto. Quería descansar, pero eso de estar bajando y subiendo al infierno no era de mi gusto y tampoco quería otro lengüetazo de ese perro de Tíndalos. Yo hace rato quería contarte esto, lo recordé cuando escuché un caso similar en este canal. Era niño, como 4 o 6 años. Tenía una PlayStation chipeada, o sea, que puede reproducir discos pirata, y en ese momento me estaba intentando pasar el Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Tengo trastorno por déficit de atención con hiperactividad, así que mis papás me dejaban estar en la consola con tal de que me estuviera quieto. Estaba jugando en la sala de la casa de mi abuela porque iba muy seguido con ella, éramos casi vecinos literalmente. Uno de esos días estaba farmeando cartas en los duelos libres para mejorar y poder avanzar en el juego. Mis papás tenían que ir al súper a comprar comida, pero como estoy jugando y soy muy inquieto cuando salgo y me pongo a jugar con todo, mejor me dejaron jugando. Poco después mi abuela también dice que tiene que salir rápido y me deja jugando. Sigo farmeando pero me distraigo con algo y al terminar un duelo no vi qué carta me dropeó, así que voy a la biblioteca de cartas a ver expectante a comprobar si me dio la carta que necesitaba. No me la dio. TDAH procede a activarse, me pongo a ver las cartas como tonto. TDAH se apaga, recuerdo lo que tengo que hacer e intento salir de la biblioteca de cartas para seguir farmeando. No puedo. Me empiezo a sentir frustrado, pruebo todos los botones para salir. No puedo. Obviamente se bugueó, pero en ese entonces yo no lo sabía porque a lo mucho me había pasado que el juego se congelaba y tenía que reiniciarlo. No quiero reiniciarlo porque había conseguido algunas otras cartas buenas. TDAH se activa, empiezo a distraerme con otras cosas, pero la frustración no se ha ido. Ahora que me doy cuenta, la casa de mi abuela tiene un aura siniestra y todo está en un silencio absoluto, hay un espejo enorme cerca de la puerta en la entrada. Siento como si algo hubiera pasado y se hubiera reflejado en el espejo, pero solo lo noto con el rabillo del ojo. Desde niño el Dan me volvió muy reactivo a ruidos y movimientos, siempre me daba cuenta de cosas que se movían, pero no les hacía caso porque prefería o seguir jugando o seguir viendo televisión. Frustración y una sensación de tensión se me juntan en el pecho, intento regresar al juego a ver si ya puedo salir al menú principal. No puedo. Otro movimiento en el espejo. Extraño, porque si alguna sombra se reflejara por un auto se escucharía el auto, si fuera una persona lo hubiera podido alcanzar a ver mejor, o también lo hubiera escuchado. Ahora solo puedo pensar que fue un pájaro o algo así, pero no lo pensé en su momento, y sinceramente no estoy seguro, pues además de que el silencio me hubiera dejado escuchar el revoloteo de las alas, ese mismo revoloteo es único en el movimiento de las aves y creo que lo hubiera podido distinguir. El espejo, la frustración, el aura de la casa y la soledad junto con el silencio me dan una sensación absurda de miedo y terror. Alcanzo la paranoia. Tengo que salir de aquí o me va a pasar algo, al menos esa era la sensación que tenía en ese momento. Salgo corriendo de la casa a toda velocidad, llego a correr más de 50 o 100 metros, mucho para mí en ese entonces, me detengo cuando los pulmones me empiezan a arder y la garganta me duele por respirar tan fuerte. Me pongo a pensar que todos se van a preocupar si no estoy cuando regresen. Regreso apurado pero no corriendo, no hay nadie aún, tengo miedo de lo que pueda pasar cuando entre, pero decido entrar porque me da más miedo mi mamá enojada porque estoy en la calle que lo que pudiera haber adentro. El juego está en el menú principal. Me siento estúpido por asustarme pero no lo quiero recordar porque igual me sigue dando miedo. TDAH activado, guardo el juego y me pongo a jugar otra cosa más alegre, el Crash Team Racing. Olvido lo que pasó aquella vez. Muchos años después. Escucho la historia del chico que se topó con una planta en medio del Gran Cañón y cómo esta despertó una paranoia absurda en él al tocarla, tanta como para salir corriendo sin poder detenerse. Sentirme identificado. A partir de ahí empecé a recordar poco a poco esta historia. Se la conté a mi hermana pero me dijo que la frustración me hizo tener un ataque de ansiedad. Prefiero pensar que sí, pero habiendo escuchado tantas historias dejo el espacio a la duda. Nunca ha vuelto a pasar nada extraño en mi vida o no lo suficiente como para prestarle atención, aún así después de tantos años escuchando historias de sucesos extraños que ni siquiera son paranormales, no puedo evitar sentir que hubo algo más en ese momento.
Puede que lo haya olvidado si fue traumático, y ni con esfuerzo lo puedo recordar. Esta me gusta llamarla mi visita a otra dimensión. Había bloqueado este recuerdo, pero me resurgió por todo este auge de los backrooms y los espacios liminales. Cuando era pequeña, unas 3 a 4 veces por semana al anochecer, con mi familia solíamos ir a hacer las compras de la despensa a un supermercado de mi ciudad que ya no existe más. Usualmente íbamos eso de las 7 a 9 de la noche. En una ocasión, cuando tenía 8 años, fuimos, como de costumbre, al supermercado. Íbamos mi papá, mi mamá y yo, solo que esta vez mi mamá se quedó en la camioneta ya que, en sus propias palabras, mi papá solía perderse mucho, esto porque a mi papá le gustaba observar los artículos por mucho tiempo y se perdía en su mundo. Entonces pasó que en esa ocasión hicimos la despensa como de costumbre, y cuando mi papá fue al departamento de frutas y verduras yo le pedí permiso para ver los juguetes, ya que dicho pasillo colindaba con el de las frutas por un extremo, y por el otro extremo colindaba con las cajas, y él podía pasar por ahí y después saldríamos a las cajas para pagar. Cuando me dijo que sí, fui al pasillo de los juguetes y comienzo a ver y jugar con ellos, pero los minutos comenzaron a pasar y notaba que mi papá no regresaba. Yo asumí que él, como mi mamá había dicho, se había perdido en su mundo, pero no, pasaron los minutos, y comencé a ponerme nerviosa. Después de lo que yo asumí fue media hora, me asomé por el extremo del pasillo que conectaba con la frutería y mi sorpresa fue enorme cuando vi que, no miento, y es algo que juro hasta el día de hoy que fue real, no había nadie. Literal, no había ninguna persona. Ni mi papá, ni los trabajadores, y ni siquiera las señoras que estaban ahí comprando frutas. Tampoco se veía a alguien más en los pasillos aledaños a la frutería. Estaba vacío, y lo que más me inquietó fue que podía escuchar como una música de elevador combinada con jazz a lo lejos, muy diferente de las canciones que ponían regularmente en la tienda, que por lo usual eran canciones que estaban de moda. Estuve como 3 minutos observando todo, hasta que regresé al pasillo de juguetes y salí por el otro extremo, el que conectaba con las cajas. Ahí todo volvió a la normalidad, había personas haciendo filas para pagar, gente comprando en los pasillos, trabajadores y demás. Confundida, lo único que creía adecuado hacer fue salirme del súper y regresar a la camioneta con mi mamá, quien muy sacada de onda de verme sola me preguntó por mi papá, a lo que yo le conté todo lo que me había pasado. No recuerdo mucho lo que pasó después, solo recuerdo que mi mamá regañó a mi papá por dejarme sola, y a mi papá jurando por su vida que solo había estado a lo mucho 4 minutos en la frutería y que después de tomar lo que iba a comprar fue a buscarme al pasillo de juguetes y yo ya no estaba ahí. Personalmente no sé si mi mamá me creyó, lo dudo un poco, aunque por otra parte creo que sí, ya que a ella le pasó algo parecido, pero con mi hermano mayor cuando él tenía 6 años. En ese mismo supermercado mi hermano se perdió y estuvieron buscándolo por toda la tienda hasta que lo encontraron en un pasillo en el cual tanto mis papás como los trabajadores habían buscado antes y en el cual mi hermano afirmó que no se había movido de ahí. Hola, buenas, esta es la primera vez que cuento esto. Primero dejaré algo en claro. Soy una persona que recuerda sus sueños con mayor frecuencia que la gente normal, incluso a mis amigos les parece extraño, pero en fin, esta es una experiencia de sueños a lo largo de 6 años, no esperen que tenga mucho sentido. Cuando era pequeño, en las épocas de octubre del 2011, estaban dando It el payaso por la televisión. En ese entonces yo tendría unos 5 años, y la verdad no lo encontraba tan aterrador, de hecho incluso me parecía ridículo. Después de eso pasó una semana y tuve un sueño extraño. Recuerdo abrir los ojos y salir de mi casa. Está nublado y hace frío. Camino sin rumbo hasta encontrar un terreno baldío. No podía pasar, había un cercado de metal y unas cadenas oxidadas atadas a un candado. Al mirar a lo lejos veo un payaso a unos 100 metros, piel gris, nariz roja, cabello azul, camisa morada, pantalones naranjas con puntos de colores, zapatos azules y algo que recuerdo jodidamente bien. Un girasol del tamaño de una mano en el lado izquierdo del pecho. Este trae unos globos y me ofrece uno. La única manera de pasar era romper las cadenas. Cuando intento hacerlo alguien me agarra del hombro y niega con la cabeza.
No le hago caso y rompo las cadenas con una piedra y en menos de 2 segundos el payaso está frente a mí. Me agarró el brazo y me levantó. Cuando lo vi de cerca tenía un aspecto desaliñado. Si pudiera describirlo es como si el traje y su cara hubieran envejecido 100 años de golpe. Cuando comienza a sonreír muestra unos dientes amarillos y antes de que pudiera hacer algo, desperté. Esa fue mi primera pesadilla, pero no la última vez que vería al jodido payaso. Al año siguiente en octubre nuevamente tuve otro sueño. Este comenzaba con un día normal. Alguien tocaba a la puerta y el ambiente se ponía frío. Mi madre abre la puerta y veo al payaso. Este se veía más joven. Recuerdo soñar con ese payaso y del terror corro a esconderme abajo de mi cama. Escucho un grito y después silencio. Cuando veo que salen unos zapatos alargados de arriba de mi cama, lucho por no hacer ningún ruido. Veo unas piernas que son del payaso, este se va, y cuando pienso que todo está bien, veo a mi derecha la cabeza del payaso. Este simplemente se ríe y comienza a morderme. En eso despierto del puro terror. Un año después soñé con estar escapando de algo, simplemente corría por toda la ciudad e incluso saltaba desde grandes alturas, cuando en eso veo al payaso acercándose lentamente. Me quedé paralizado en medio del aire y a pocos centímetros del piso. El payaso se me acercó, me dio un abrazo, y del girasol comienza a salir una rama con muchas espinas. La fuerza del abrazo y la rama atravesando mi torso hacen que me parta a la mitad, el payaso arrastra mi torso aún cosiente a una carpa gigante de circo mientras comienza a tararear. Desperté otra vez con muchísimo miedo. Me detengo para explicarles que a partir de estos sueños desarrollé una especie de miedo e incomodidad a los payasos durante mucho tiempo. Los sueños no pararon y estos se repitieron por otros 3 años en fechas entre el 25 al 28 de octubre. A medida que crecí me dejó de dar miedo el payaso poco a poco, ya que no me podía lastimar de verdad. En 2017 fue la última vez que soñé con el payaso. El tercer sueño se repetía todos los años, pero algo era extraño. El payaso lucía más viejo y escuálido. Cuando recordé que ese sueño ya lo había vivido 3 veces, y la forma en la que me aterrorizó durante 6 malditos años, me abalancé sobre él y lo comencé a golpear. Este simplemente se reía de una forma extraña, sonaba como un fumador de 60 años riendo. La risa se le fue de la cara cuando agarré el girasol y se lo arranqué del pecho. Soltó un grito horrible, tan así que desperté con un sentimiento de victoria. Después de eso nunca más soñé con el payaso, pero aún siento algo de incomodidad cuando estoy cerca de un payaso. No sé si cuenta como tal, pero cuando era un niño muy pequeño vi una cosa rara en mi casa. Bueno, técnicamente hablando no la vi, dejen que le explico. Cuando tuve cerca de 5 años más o menos, mi papá quería enseñarnos a mí y a mi hermano los perezosos beneficios de echarse una siesta después de comer. El caso es que para mí eso de dormir a la tarde era imposible y siempre buscaba una forma de entretenerme. En una de esas andaba deambulando por la casa intentando no hacer ruido, creo que gateando, a la habitación de mis padres. Ninguno estaba allí porque mi madre trabaja en otra ciudad y mi padre dormía en el salón. El caso es que cuando entré me pareció ver una especie de silueta en la habitación. Esta era completamente translúcida pero podía distinguir sus rasgos, que eran los de un hombre pelón genérico, aunque a veces se difuminaban. La cosa se acercó a mí, se agachó y me miró directamente a los ojos. No salí cagado hasta el culo a esconderme debajo de la manta de mi cama porque todos sabemos que ese es el mejor método para escondernos de entidades sobrenaturales. Eventualmente creo que me calmé y lo bauticé como el hombre invisible. Creo que lo llegué a ver un par de veces más pero no estoy seguro. Ahora como adulto de 23 años asumo que una cosa rara fruto de mi imaginación, pues era muy miedoso de niño. Ser yo. Acostado y escuchando historias de terror desde mi celular. A punto de quedar dormido. Decido ver un último video, ya que no puedo mantener los ojos abiertos. En las recomendaciones de YouTube me sale un video. Iceberg del esoterismo. Le doy play al video. Pongo el celular en la mesita al lado de mi cama. Estoy acostado, mirando al techo, en posición recta, como un cuerpo en un féretro. Mientras escucho el video, me voy quedando dormido y no recuerdo qué estaba diciendo la voz de Locuendo. De repente, empecé a escuchar murmullos, muy bajos, pero pude identificar que eran dos voces. Un hombre y una mujer. Sin ningún rasgo que los distinga. Podían ser jóvenes adultos, pero, ni muy viejos ni muy jóvenes.
Estoy en completa oscuridad, y a medida que escuchaba los murmullos, una luz roja, muy tenue, se empezaba a manifestar en la puerta de mi habitación. Entre más se acercaba la luz roja, los murmullos se volvían más audibles. No sé qué decían, y francamente, no creo que fuese un lenguaje verdadero. La luz roja no llegó a ser molesta ni brillante. Era algo inusual teniendo en cuenta que estaba totalmente solo y a oscuras. Recalco la oscuridad, porque la ventana de mi habitación no tiene cortinas y se filtran las luces de los postes de la calle y la luz natural del día. En un momento, la luz dejó de moverse por decirlo así, y entonces los murmullos pasaron a lo que yo consideré una encantación, un ritual. Aquellos murmullos no eran una conversación de algún tipo, sonaban como un conjuro. Intentaba moverme, pero solo podía dar pequeñas sacudidas a mi cuerpo. Ustedes dirán, parálisis del sueño, pero no. Esto no lo era. He tenido solo 2 o 3 parálisis del sueño y sé cómo se siente. Esto es diferente. Entre más me sacudía, sentía que me podía mover más. Los murmullos, o más bien, lo que esas 2 personas estaban recitando, no se detenía. Llegó un punto en donde me sacudí lo suficiente como para despertar. Me acomodé sentado en la cama, con las piernas estiradas y mi espalda totalmente recta. Recuerdo estar un poco sudoroso, aunque esto lo puedo atribuir a que estaba arropado. Luego de algunos segundos, recordé que había dejado el celular con un video en reproducción. No necesito prender la luz ya que mi habitación es pequeña y sé dónde dejo distribuidas mis posesiones. Ubico la mesita de noche. Agarro mi celular. Lo desbloqueo para ver, además del video, la hora en que me desperté. Hago esto último cuando me despierto de repente. Veo que el video ya se había acabado y eran las 3 y algo de la madrugada. No estaba tan agitado después de este despertar, pero, después de recuperarme un poco de esta experiencia y asimilar lo que había pasado, decido que veré el video otro día. Adelanto varios meses después. Decido darle otra oportunidad al video para verlo y escucharlo con más atención, pero ya no lo encuentro en mi historial del celular. Pienso en cómo era que se llamaba el video. En este punto, lo había olvidado. En mi mente solo estaba esa visión o pesadilla o como lo quieran llamar. Yo no tengo un nombre para ello. Decido entonces usar otras formas y doy con el video en YouTube. Este es el id del video original. Lo resubí a mi canal, solo por si pasa algo, y les comparto el id del video resubido. Si alguien quiere probar, les comparto los pasos a seguir. 1. Debes estar en completa oscuridad, preferentemente de noche, mientras estás acostado en tu cama. 2. Puedes usar un antifaz para tapar tus ojos. Últimamente duermo así y me ha ayudado a dormir mejor. 3. Pon a reproducir el video desde tu celular. Puedes usar audífonos o el parlante del celular. 4. Debes estar a punto de quedarte dormido. Esto es clave para que, pienso yo, la influencia del video en tu mente se dé de manera inconsciente. Bueno, mi historia no es la gran cosa, pero la escribiré para sacármela de la cabeza. Era 2019 o 2018, no me acuerdo bien. Mi hermano mayor tenía cáncer y él dormía conmigo en la misma habitación. Durante esa época nos hicimos muy cercanos. Sé que suena estúpido escribir eso, pero yo vivo en una familia fragmentada por cuestiones que no vienen al caso. Casi cada noche platicábamos unos 30 minutos antes de dormir, así que un día como cualquier otro, empezamos a hablar de temas un poco serios, sin llegar a profundizar en ellos, por lo que el ambiente se sentía un poco raro, entonces decidimos ya apagar las luces e irnos a dormir, cuando de repente, por una fracción de segundo vi lo que creo que fue el hombre del sombrero en una pose amenazante, con las manos metidas en los bolsillos de su saco. Se quedó parado entre mi cama y la ventana que está frente a la misma. Cabe aclarar que ya para este punto era incierto si mi hermano iba a vivir o morir, ya que él cada vez resistía menos las quimioterapias. Me quedé pasmado como por 3 segundos, y luego decidí prender las luces de la habitación y corroborar que no era un pedazo de ropa o la cortina, pero cuando se prendieron las luces no había nada ahí. Mi hermano me preguntó por qué prendí las luces y le dije una excusa que ya ni la recuerdo. El tiempo pasó y pudo sobrevivir al cáncer en el 2020 y ha seguido con su vida después de eso. Nunca le he comentado nada sobre esta anécdota ya que no le veo el caso, solo sería recordarle una de sus peores épocas de su vida.
La verdad tampoco le he preguntado si vio algo esa noche, ni quiero hacerlo. Espero estar a tiempo, aquí va la mía. Estaba pasando por una etapa depresiva inusualmente larga, pensando en muchas cosas que normalmente no pensaría. Decidí tomarme un respiro de todo el ajetreo de la rutina y salir solo al campo. Llegué al cabo de una hora pues no vivo muy lejos de zonas rurales. Paso todo el día caminando y pensando en las cosas. Intento subir a un pequeño cerro para ver el atardecer. Me quedo un buen rato hasta que, sin darme cuenta, el sol ya se había escondido. Me doy cuenta también de que caminé sin rumbo durante el día y ahora no recuerdo cómo regresar. Veo mi celular. No hay señal. Mierda. Intento bajar el cerro para orientarme. En el proceso de bajar, una serie de sentimientos llegan de golpe, me empecé a sentir más mal que nunca. Ideas horribles cruzan por mi cabeza, cosas que normalmente no pensaría. Intentando hacer caso omiso de esos pensamientos, logro bajar y llegar a una planicie, me percato que está haciendo más frío de lo usual, también aparece esta extraña sensación de sentirme observado. Giro la cabeza en todas las direcciones para ver si hay alguien más. En la cima del cerro veo lo que parece una persona colgada. Salgo corriendo. Cada pocos metros volteo para mirar. Una de las tantas veces que miré para atrás, pude distinguir cómo eso me hacía señas con la mano. Miro por última vez. Ya no había nada. Logro encontrar el camino de regreso. Llegué tarde a casa, esperando reclamos. Me puse a investigar por mera curiosidad y me quedé helado leyendo que en la zona, al menos en los últimos 6 años, 2 personas se habían desvivido. Descubrí que una de ellas lo había hecho en ese cerro. Me doy cuenta de que, cuando caminaba sin rumbo, por alguna razón me sentí muy atraído a subir el cerro. Regreso después de unos días con un amigo para darme cuenta que había una cruz con flores marchitas en las faldas del cerro. Intentando dar alguna explicación a lo que ocurrió, llegué a la conclusión que estar en una situación mental así, hace que estés más susceptible a que te ocurran cosas de esa índole.